Estimada comunidad, hemos tenido un pequeño percance con el tema de la grabación. Sí, el video se ha cortado un poquito justamente cuando estábamos tratando el tema de lo que era el tema de la música, puntualmente en el desarrollo del aprendizaje del niño. Vamos a nuevamente retomar las disculpas del caso. Bueno, un poco siguiendo la conversación que habíamos tenido, era sobre el tema del caso que nos estaba contando de como una escuela, una especie de escuela pequeña rock, sí, para los niños. Para los niños. Por favor, voy a ilustrar todos los espectadores para que puedan estar en la línea todavía. Ajá. El estilo de música no es problema para los niños. Folclore, rock, música de la iglesia, no tiene problema. Tiene problema o volume da música por causa del desenvolvimiento. Solo eso. Mas el padre gusta, los chicos gustan también. Ya, perfecto. Entonces, más que nada es un tema de gusto del propio niño y que no vaya a ser como un poco que estamos conversando antes de que se cuele, la brecha generacional, que no vaya a afectarse directamente, ¿no? Ahora, ya desde una perspectiva un poco más curricular, o sea, ya hablando de casa de estudios, ¿cómo se debería llevar este tema, no? Porque, como estamos conversando también, ¿no? Justamente se habla en las universidades de poder desarrollarlo, pero a veces como que queda en poco, ¿no? ¿Qué actividades podrían sugerir a los maestros que se puedan realizar en todo caso, para que se pueda ver ese acompañamiento, ¿no? Yo creo que el maestro tiene que hacer músicas na idade de la criança, na faixa etária. De acuerdo a cada edad. De acuerdo a cada edad. Música infantil. Por los chicos, música infantil. Canciones de roda. Cantamos, brincamos, levanta, senta, cabeça, ombro, perna, pé. Vai fazendo exercício e conhecimento na parte infantil. Cresce um pouquinho mais a música mais pensante, porque ajuda nas frases dos textos que está aprendendo na escola, e vai cantando palavras cantadas, y así por diante. Decía, sí. La parte de la música desde de los nidos, de los preescolares, es extremadamente necesario porque ayuda la parte de motricidad, ayuda bastante la tranquilidad, y también sabemos que los niños pequeños tienen bastante energía. Claro, entonces la música, además traer el gusto por los demás cursos, de acuerdo a sus edades, ¿no? La preescritura, la prelectura, acaba trabajando todos los sentidos del cuerpo. Y cómo trabajan los movimientos. También se consigue una armonía en el propio salón, y eso facilita, además de potencializar el cerebro, facilita el convivio, la armonía en el aula. En el aula, porque la música trae alegría, la música trae movimiento, la música trae memorización. Entonces, automáticamente, los profesores tienen que priorizar porque les va a facilitar todo. Y estamos hablando de maestros del siglo XXI. Acá tenemos que hacer diferencia entre profesionales de la música, claro, es otra cosa. Claro, un poco más puntual, claro, más técnico. Sí, porque si vamos a hablar de la música como instrumento musical, ni los músicos profesionales, en lo general, nadie maneja todo. Claro. Algunos de la voz, algunos de guitarra, otros de batería, otros del teclado. Existen varios instrumentos, entonces el profesor tiene que ver cuál es su potencial y tratar de esta nueva generación
desarrollar la música desde pequeño, entonces es indispensable que los currículos de los colegios den importancia a la música, promuevan la música, porque si no trabajamos en esta generación la música, ¿cómo vamos a tener algunos profesores que tengan base de música? Sí. Claro. Ahí se complica porque no hay, Claro. o sea, la parte de lo que se espera, al final no va a haber cómo cuadra. Claro. Incluso mencionó algo interesante que también lo estaba comentando una de las ponentes también el año pasado, cuando hablaba de psicomotricidad de la profesora Aila Campos, que ella decía en su ponencia, ¿no?, que justamente la psicomotricidad muchas veces se apoya sobre este tema del manejo de los sentidos, mucho de lo que son las canciones, los juegos, ayuda a que el niño pueda desarrollar diferentes habilidades o capacidades específicas, ¿no? Por ejemplo, no es porque yo canto cualquier canción y bacán, ¿no? O sea, cada canción se formula o se desarrolla para algo puntual, ¿no? Desarrollar actividades motoras o para conocer los sentidos, algo que también lo estaba comentando, ¿verdad? Entonces, bueno, si eso lo hablamos por la parte de la psicomotricidad como tal, ¿no? Pero ya cuando son un poco más jóvenes, ya hablamos de una etapa donde hay un poquito más de rebeldía, un poquito más de, no, pero ¿por qué? Entonces, la música ayuda a ello, o sea, a poder llegar a este adolescente, o bueno, puberto, depende de la edad también, pues, ¿no? Eu penso que a música tem duas coisas. É uma ferramenta de trabalho. Porque a música muda o ambiente. A música tem frequências e as frequências mudam o ambiente. Então, puedo usar a música para não ensinar música, mas criar um ambiente diferente com a música. Sí. Lo que ella está tratando de decir que es la música no solamente para el aprendizaje específicamente, pero la música cambia el entorno por la propia frecuencia de la música. E hoje usa muito música nos lugares para acalmar. Se eu estou no acampamento de los niños, estão muito irritados, felizes, põe uma música lá, calminha, lá no fundo, porque eles não querem dormir. Põe no quarto uma música pequenininha, passando um pouquinho, uma calma, outro acalma, outro acalma. A música faz esse efeito. Temos essa música, essa ferramenta para mudar o ambiente, cambiar o ambiente. E a outra parte é o uso da música para intervir internamente en el aprendizaje. Lo que ella está diciendo es que acá hay dos cuestiones para hablar de la música, un poco más técnico, que es la parte de la frecuencia de la música. Aunque la música esté en un volumen bastante bajo, ella cambia el ambiente. Y está ejemplificando los niños. Si los niños están muy movidos, la música les va tranquilizando. Eso es un efecto externo de la música. Musicoterapêutico. Sí. Pero existe también la parte interna de la música que puede cambiar conceptos internos. Por ejemplo, ¿a qué se referiría con un concepto interno? Ritmo, percepção, harmonia, o conceito interno que vai mudar o externo. Fica uma pessoa melhor. Que la música ayuda bastante para que la persona se torne a alguien mejor cuando es el concepto interno. Ya, entonces más que nada como que afecta directamente el tema de las emociones, la forma de sentirse, porque a veces, muchas veces la música a veces siempre va acompañado con un sentimiento. Eso se ve hoy en día. Música alegre, música triste, música estar molesto, música para relajarse. Entonces el maestro tiene que saber cómo adecuarlo a esas situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, si yo me imagino en un aula desarrollando el tema, no sé, por ejemplo, matemáticas,
siempre a veces cuando ya vamos a ver, no sé, publicaciones, ediciones, la gente está como que, pero ¿por qué? Y entonces ahí viene el desánimo. Pero en ese caso puntual, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que el maestro pueda captar esa atención del joven, o en este caso del niño? O maestro precisa conhecer um pouquinho do jovem, para saber como vai, que tipo de música, porque se ele está triste e eu coloco uma música que ele não gosta, não vou fazer nada. Claro, no, o sea, como que ya hay Sí, un rechazo claro, automático. Si es algo que no le gusta, Não le gusta, entonces não quero. Então, a música trabalha de maneira general. general. Não especificamente. O maestro tem que saber e conhecer as propriedades da música para o maestro. E quando precisa, ele usa. ¿Y cómo poder llegar exactamente a ser puntual cuando hablamos de un aula de, bueno, hay que hablar en los casos acá, 30 alumnos por aula, 20 alumnos por aula, ahí ya se complica, claro, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, un nido donde hay usualmente 10 niños, ¿no? Que es lo máximo a veces que llega, bueno, depende de los casos nuevamente, pero ya abarcar aulas pues, de 30 alumnos. Sí. Entonces ya es complicado porque es cada gusto específico, ¿no? Son 30 cabezas diferentes, 30 gustos, no todos les va a gustar el mismo ritmo. Sim. Por exemplo, eu vou fazer uma música para uma turma de 30. Divido 10, 10, 10. En grupos. Em grupos, sim. Grupos. Aí, para um grupo, cantamos. Chuva vai, chuva vem, chuva miúda não mata ninguém. Chuva vai, chuva vem, chuva miúda não mata ninguém. Outro grupo. Ninguém, ninguém não mata ninguém. Ninguém, ninguém não mata ninguém. Outro grupo. Chuva, chuva, chuva. Cada grupo tem que se concentrar na sua música. Aí juntamos todos. ¿Cómo? Ya, claro. Acá me genera más Não preguntas. posso fazer sozinho. Que me genera más preguntas. O sea, es cierto, o sea, al dividirlos en grupos, teniendo un compás Isso. diferente para cada uno, captas su atención, captas poder personalizar. Ahora, pero ¿cómo eso después lo agrupas, no? Eso es un poco más, no sé, diría complicado. Não complicado. Eu dividi em 10. 10, 10, 10. Não estão solitos. É 10, eles se juntam. Chuva vai, chuva vem, ninguém, ninguém, chuva, chuva. 10 eles se juntam para não saírem dali. Eles têm uma concentração. Para que se puedan enfocar. Exacto. Claro, y ahí también trabaja la socialización, el respeto, y eso ayuda bastante al maestro. Y cuando son ese tipo de actividades que envuelve el cuerpo, aunque no sea la preferencia, termina ser contagiante la alegría, el movimiento, la perfección de mi grupo, porque terminan todos estar envolvidos en ese objetivo común, es que el grupo salga bien. Ellos mismos dicen, erraste, no, Claro, o sea, el mismo grupo hace que, de cierta manera, diga, no, o sea, que no te pierdas y el compás, no arruinas la secuencia, por así decirlo, ¿no? Aunque a veces es un poco complicado porque a veces hablamos de niños, a veces lo toman más de burla, te equivocaste, entonces ya uno, ahí tal vez hay otro problema, ¿no? Porque a veces se burlan, estamos hablando de niños, ¿no? O sea, sin querer se burlan, es donde dice, ok, ya no participo. Entonces, ¿cómo evitar eso? Porque a veces sucede, ¿no? Olha, eu tinha alunos de 3 anos no conservatório, quando eu era maestra. Tinha um piano pequeno, piano clássico pequeno, e sentávamos no chão com almofadas, né? Almohadas. E tinha uno, eu não quero, eu não faço.
eu não vou. Sentava em cima do piano. Se sentaba en el teclado. Era piano mesmo, não era En teclado. el piano. O sea, para evitar que... Porque Sí. no quería, No. se hacía el rebelde. Aí eu pensei, vou fazer juegos, umas brincadeiras, e trouxe de casa, fiz papéis, coloquei e sentávamos na almofada no chão e ele, não quero, e ficava lá. Um dia ele falou, o que está sendo tão bom? Tão bueno. Aí os outros disseram, não, fica lá, não vem aqui. Ele falou, eu quero também. Ah, porque Quero ya estar, empezó. exatamente, e quero estar com vocês. Foi tão bom que o padre me pediu para dar aula de piano na casa dele. Ele falou, você conseguiu, tu conseguiste segurar meu hijo, tu deve ser muito boa. Eu falei, não, eu, pela música, a música é boa. Sí, hay que tener esa habilidad. El maestro tiene que entender y tiene formación para eso, de que los niños no son iguales. Sea como ese caso para la música, tenemos alumnos en el salón que tienen menos gustos a matemática o tiene algunos problemas o dificultades a matemática. Es la función del maestro como facilitador generar de alguna manera ese gusto, esa atracción. Esa es la función del maestro. No es solamente de venir con su contenido para los niños, sino es que cree el gusto por estudiar, sea matemática, comunicación y los demás cursos. Entonces, el maestro para todos los cursos tiene que ponerse de su parte para que haya esa participación del salón. Sí. Hoje temos uma frase na neurociências que diz que o cérebro para aprender tem que se emocionar. O sea, la emoción tiene que vincularse netamente al tema aprendizaje. Exatamente. E quando os niños se emocionam, estão felizes, estão tristes, marca. E quando marca, eles aprendem. Fica na cabeça aquele momento que passou, mesmo que seja um momento triste, alguma coisa vai ficar na cabeça. Ouço uma canção triste. La ovejita blanca tiene muito frio, porque sopra el viento y no tiene abrigo. Eu cantei com as crianças, oh, coitadito, pobrecito. Claro. Sí, ya, la música se vincula. Sí, la música tiene que ser emociones positivas. En ese caso, no genera alegría, sino genera compasión. Compasión. Pero alguna cosa la música tiene que producir en algún efecto en la persona, sea niño, sea adulto. Y este efecto, ¿cómo va a impactar? O sea, estamos enfocándonos mucho sobre la parte educativa. Ajá. Hay que hablar también un poquito de la parte terapéutica, Ajá. porque también resulta interesante poder tratar de abordarlo por ese lado, ¿no? Un poquito para ir cerrando el tema de educación. ¿Cómo es que este efecto va a impactar en el joven? O sea, ya hemos visto que la parte de la emoción va vinculada. Entonces, pero Ajá. ¿cómo o qué efecto rápido, por así decirlo, va a poder ver el padre cuando el maestro aplique este tipo de técnicas, por así decirlo? Não tem efeito rápido. É processual. Es por parte. Exatamente. Quanto mais ouvir, mais ele vai interiorizando, mais vai fazendo parte da vida. A depressão, a ansiedade, nós outros trabalhamos com música, Claro. com canto. Eu trabalho cantoterapia. Não precisa saber cantar, tem que se expressar. O sea, bastante la expresión. Exatamente. Cuando hablamos de expresión es no solamente el canto, sino todo lo que es Corporal. kinestético, ¿no? Exatamente. Incluso gestual, diría. Sí. Sí. Porque si no, no es lo mismo cantar, pues, serio, que cantar un poco alegre. Claro. Porque si no, es como que no hay, si me equivoco, digo, no hay esa concordancia tal vez y el efecto no va a llegar. ¿Sí? Como que Sí. se pierde un poco
¿O no? No sé. Sí, por ejemplo, en la parte de música como terapia, los niños con TDAH, uno de los mucho más que llevar para que estén en su medicación, primero los padres deberían buscar las terapias de música. Por ejemplo, la música, el niño tiene que trabajar la atención, la concentración, la parte motora y va a tranquilizar. Y como ella habló anteriormente, el ritmo va produciendo frecuencias y las músicas, el niño va a tener que estar ocupado y va a descargar sus emociones y lo tranquiliza. Y eso que va a pasar va a reflejar en el proceso cognitivo, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No solamente eso, la música no lo vas a decir, no juegues videogame, no hagas eso, porque estamos viendo que las nuevas tecnologías están llevando a los niños para otro camino de agresividad, se están tornando hiperactivos. Entonces, los niños que tienen la mente, que tienen que trabajar la música, principalmente su tiempo va a focalizar para otras áreas que le va a hacer bien. Ya no va a estar tanto tiempo en los videojuegos, que es un estimulante para su conducta y que va a crear problemas en el aprendizaje, como también la música lo va a tranquilizar y lo va a mantener en otras áreas, que es una terapia a largo plazo como también a corto plazo, porque para que él esté ejercitando los instrumentos, todo. Entonces, todo lo que involucra. Sí. ¿No? Claro, o sea, ya hay un impacto, bueno, en este caso puntualizando el tema de TDAH. Si hablamos de otro problema, por ejemplo, si fuéramos de problema, porque no es un problema, es un tema que se puede dar, por ejemplo, niños con autismo o niños con síndrome de Down. O sea, tenemos acá asociaciones que trabajan mucho el tema de desarrollo de estos jóvenes con habilidades educativas especiales, correcto es la palabra, y lo utilizan mucho con el tema de la música, ¿no? Sí. Lo que es música, danza, eso cómo impacta en ellos. Normalmente, quando eu trabalho como musicoterapeuta, psicóloga, eu chamo os padres para participar da sessão junto. Porque em casa, eles continuam. Claro. O sea, no es un tema de ahí nomás, sino que ahí continúa. Isso. Porque continuam com o pai, com a madre, com o padre, cantando, dançando, e faz parte da vida. Porque o cérebro precisa de mais vezes, frequentemente, trabalhar para fazer sinapses. Se faço só na sessão, outra semana eu volto. Muito tempo. Claro, lo que es el tema de, ¿cómo decirlo? Aprendizaje continuo. No es lo mismo aprender de una semana a otra a que estés aprendiendo todos los días. Sí. Y eso es en diferentes áreas también, ¿no? O sea, no solamente en un tema puntual. Sí, primero, como usted habló, para niños con necesidades educativas especiales, dependiendo del tipo de necesidad de que el niño tiene, porque la música trae repetición. Entonces, hay niños con ciertas necesidades de que tienen problemas cognitivos, pero no tiene problemas de repetición. Y la música va a trabajar otra componente que es su autoestima. Sí. Porque él va a ver que a comunicación él no está igual que los demás. Claro. Pero como tiene esa habilidad, Que ya la ha desarrollado. claro, Sí, y él no se va a sentir inferior a los demás. O menos. Principalmente en las políticas mundiales estamos hablando de diversidad. Sí, claro. sí. Diversidad en el aprendizaje. Entonces su autoestima lo va a ayudar a pertenecer en el grupo,
porque repare que las necesidades educativas especiales en la actualidad, el enfoque es la inserción en la sociedad, no focalizar su problema, Claro. sino es la calidad de vida. Que se le puede otorgar. Sí, y estos niños, si desde muy pequeños se potencializan en la música, en la actualidad nosotros vemos que existen muchos cantantes famosos que tienen algún grado de necesidades educativas especiales, que fueron una eminencia en la música. Entonces hay que potencializarlo y con el tiempo vamos a ver los frutos y direccionar áreas específicas. Claro, de forma de que no solamente se quede un tema aislado, sino que ya sea un trabajo continuo tanto de los padres como de la sociedad para poder realmente hacer un cambio, ¿no? Y es un proceso que toma tiempo, o sea que ya hay efectos hoy en día. Sí, pero acá en el Perú nosotros vemos un aspecto positivo. Claro que todavía no se siente en la sociedad. Claro. En muchas municipalidades ya hay clases de música gratuitos o con un valor simbólico. Ahora, eso también es un trabajo de la familia, del colegio y de la sociedad. Y mientras eso, el profesor también no solamente se va especializando en música, el profesor tiene que ser un punto de atracción, porque tú puedes tener todas las calidades artísticas para ti, pero tú tienes que generar emoción para que él siga con la música. Con la música, claro, hacer un cambio ahí, especialmente por el rol del maestro, que como conversamos la vez pasada, es un rol que se le da siempre un peso mayor. Que a veces no es de los padres, es del maestro. Entonces ahí su rol es totalmente claro. Entonces, con la música es una forma que puede tener también para poder desarrollar una habilidad en los jóvenes, ¿no? Sí, como la matemática y la comunicación tiene tarea. Sí. Es difícil encontrar un colegio que no detecta que tiene un problema de trazos y le recomienda al papá. Mire, el niño tiene que ir ejercitando trazos. La música no puede ser distinta. El maestro, claro que tiene una tarea mayor, que es motivar en contra todo el sistema educativo. Generar esta emoción en los niños y en los papás de que sienta tanta responsabilidad y cariño para seguir ejercitando. Hoje em dia tem muito material. O acesso ao computador, né, a Google, é só colocar lá, vai encontrar muita coisa. Tem espanhol também, muito material que o professor pode baixar para ele, estudar e pensar, vou dar isso, vou dar aquilo outro. O professor precisa ampliar os conhecimentos. Ele não precisa ser músico. Ele não precisa ser ator, ele não precisa ser pintor. Solamente tener el conocimiento al menos básico. Exatamente. Perfecto. Acá el director nos está dando la voz de que, bueno, la primera parte de este conversatorio que lo estamos realizando está terminando. Nuevamente mandar saludos a la gente que nos está viendo en vivo. Y bueno, vamos ya a entrar a una parte un poco más práctica. La primera vez que estamos realizando este tipo de actividades en los conversatorios. Por ejemplo, si un maestro pregunta, ¿cómo puedo desarrollar el área matemática en mi aula, digamos, de 10 niños? ¿Qué herramienta puntual le recomendaría? Trabalhar música com ritmo. Temos compassos de 4 tempos, compassos de 3 tempos, compassos de 2 tempos. Então, para iniciantes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Começamos a fazer com eles, para eles sentirem a pulsação do coração, e podemos escrever
e já começamos a entender como vai fazer as divisões matemáticas. Bueno, pero, o sea, con el compás de Sim, 4 com 4. se relaciona el tema de la división. Sim. Ahí me agarró un poco frío. Sim, vou cantar uma música, deixa eu ver. Uma música pode ser... Lá vai uma, lá vão duas, três pombinhas a voar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem apanhar. Quantos compassos de 4 eu tenho aqui? 34, yo escuché 4. Porque me perdí la letra. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lá vai uma, lá vão duas, três pombinhas a voar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem apanhar. Quantos compassos? 4. 4 compassos. 4 compassos de 4. Exatamente. A criança começa a perceber. Aí qualquer música ela começa a encontrar tempo forte, tempo fraco. A, tá, 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 tá. E começa a colocar na cabeça a métrica. Todos los tiempos de la métrica. Exatamente. Un ejemplo que nos pueda dar también, porque me deja un poco. Claro, porque ahí, por ejemplo, se puede desarrollar la parte, asumo yo, pero que es la parte de multiplicación. Estamos hablando de 4 compases, De 4 ritmos, sí. 4 ritmos, digo, Sí, no solamente acá, por ejemplo, después también comunicación, las sílabas tónicas. Se trabaja todo. El profesor tiene que ser creativo. Claro. El problema es salir de su historia, porque cada uno viene de sus propias épocas. Acá tenemos las décadas pasadas, venimos de una educación distinta. Un poco más estricta. Claro. Entonces todo ha cambiado, la educación ha cambiado, la tecnología ha cambiado, los servicios de los bancos ha cambiado, todo ha cambiado. Hace 30 años atrás, ¿quién se imaginaba un celular? Y hoy, ¿qué no hacen los celulares? Entonces nuestra mente como maestro tiene que respetar a los avances externos. Y la neurociencia son los avances de la información que todo el maestro debe de tener. Entonces el maestro tiene que seguir investigando, seguir mejorando, y en el área de la música no puede estar afuera del área de mi propia inversión, porque si yo quiero ser un buen maestro comprometido con mis niños, sea del kinder hasta las clases mayores, ¿cuál es el objetivo del maestro? Que los niños aprendan. Claro. Y el enfoque de educación actual es que yo, antes de enseñar, primero que hago, aprendo. Aprender para enseñar. El proceso, sí, yo aprendo a medida que me voy preparando y voy aprendiendo con los propios niños. Claro, un tema de no solamente... Claro. Yo enseño lo que yo sé, no, lo que seguir cambiando. No, incluso mencionó algo importante que es cierto, o sea, muchos cambios hacen que los niños piensen a veces que saben más que el maestro. Entonces esa rivalidad hace a veces de que no... Como hay una frase que dice, tú no aprendes de alguien de que no aceptas que te enseñe. O sea, si tú, esa persona, tú la ves y dices, no, yo veo lo que dice no, para mí no es. Entonces hay un rechazo propio de la persona hacia la persona que lo está enseñando, educando, ¿no? Entonces ahí sí tiene que ver bastante la creatividad por ese lado. Bueno, nuevamente retomando todos los ejemplos. ¿Qué otro ejemplo daría, por ejemplo? O sea, digamos acá hizo 4 compases por 4 compases por 4 métricas, ¿cierto? Isso. Ya. Sí, soy muy... 4 tempos en cada 4 compases. Claro. Otro tipo de ejemplo que podría dar a la gente que nos está viendo.
A altura. A altura é uma propriedade da música. É grave, médio e agudo. São frequências. Então, se for com as crianças bem pequenas, vamos fazer passarinho chama. Som de passarinho. Ya. Agora vamos fazer as vacas. Mu, mu. Isso ajuda, o grave fica embaixo. Se tem uma batida de carro, bum, onde vai bater? Aqui. O agudo fica na cabeça. Claro. Sirene de hospital. Uau, 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 uau. O som tá agudo. Aumenta a percepção da criança pro todo. Não ficamos linear. E o aprendizado precisa ter uma percepção, inclusive, dos lados. Às vezes passamos na mesma rua o tempo todo e não vemos o que está do lado. Sí. Então, Hay la percepción de nuestro ambiente. Porque, exatamente. por muchos sonidos que hay. Exatamente. Enseñar a tener percepción. Sí. E a altura da música favorece isso. O tipo da música que nós fazemos. ¿Y cómo puede ser, por ejemplo, bueno, o sea, pues, a ver, vamos por la vida. ¿Cómo puede hacerlo como justamente lo que comentaba, con la gran cantidad de bulla que hay, por ejemplo, en lo que es la ciudad? Que no es lo mismo hablar ruralmente, o sea, ¿cómo decirlo? No es lo mismo la costumbre de la gente por la bulla acá, por los carros, el tráfico, tantas cosas, que lo que pueden ser familias que estén en el campo, donde es un poco más silencio. ¿Eso afecta de cierta manera? Ele me perguntou o quê? O que ele está perguntando é, no caso específico do Peru, há uma grande diferença entre Lima e as províncias, a poluição sonora. Então, será que isso pode afetar? Afeta. São Paulo também, eu morei em São Paulo 20 anos. A poluição sonora, ela afeta. Por isso que precisamos voltar para casa no final do dia e acalmar. Claro que ella vivió también 20 años en Sao Paulo y ella está entendiendo claramente su pregunta. Y hay tanta polución sonora, Claro. que la música es importantísima. Llegando a la casa, necesita alguna fuente para bajar las emociones, y en ese caso específico es la música, ayuda a compensar esos niveles de polución sonora. Claro, porque al menos si hablamos de Lima, hay lugares que a veces la bulla no llega, porque no permiten el paso de vehículos, son un poco más residenciales, ¿no? Claro. Pero hay otros casos donde no, o sea, hay casas que están al costado de la misma carretera, Sí. entonces eso afecta, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que tal vez no vaya a tener el mismo impacto, ¿no? O qué medidas podría recomendarle a estos padres que puedan estar en este tipo de entorno, contexto, ¿no? Afeta a qualidade de vida e afeta anos de vida. Tem pessoas que morrem mais cedo. Afecta la calidad de vida y también la cantidad, porque ya se ha probado que hay personas que terminan viviendo menos años por causa de esta poluição. Para que ustedes son verdad. Hoje tem no YouTube sonidos de cascatas, som de pássaros e cria um ambiente calmo dentro de casa. Entonces, ella dice que con las nuevas tecnologías, cualquier persona mismo que en su entorno hay esa bulla puede ir a YouTube, buscar el sonido de pájaros, el sonido de la naturaleza, que le va a ayudar a tranquilizar sus emociones para compensar toda esa poluición sonora. Ya, o sea, primero, bueno, un poco recapitulando, si hay un efecto, primero de la cantidad de
polución sonora, Sí, como sí. decir, ¿no? Polución sonora, y que el padre puede, o sea, y tiene la facilidad de poder poner música más tranquila, en estos casos específicos que hablamos, ¿no? ¿Qué tanto afecta ahora, esa es de manera más personal, qué tanto afecta el tipo de música? Por ejemplo, estamos hablando hoy en día de tipo de música más que son comerciales. ¿Afecta un poco en el desenvolvimiento del niño? Porque, o sea, no hablamos de música como rock, pop, no, sino hablamos ya de música un poco más que son así de comerciales, que solamente son para vender o de moda. A música é como comida. Se Como comida. Sim. Es como la comida. Se comer muito pão, vai fazer mal. Si comes mucho pan, si comes mucho pan, ten por seguro que te va a hacer daño. Claro. Ya. ¿Y cómo pueden hacer ese cambio, no? Porque bueno, con el tema de las tecnologías es difícil, porque tienes el audífono acá puesto. Es complicado realmente ver ese tipo de cambio. Y peor en niños, ¿no? Un niño siempre tienen los audífonos más grandes posibles y el alto volumen, el volumen más alto posible. Se tratando de niños, tiene padre e madre. Compete a padre e madre controle. Eu tinha um ninho que foi para aprender piano, mas tinha dificuldade porque a madre fica quieto, toma telemóvel, celular. Sí, había un niño que le gustaba el piano, pero su mamá le molestaba la bulla del piano y le daba celular para que el niño esté tranquilo. Mas tinha dificuldade disso, porque celular faz isso. Entonces, y el niño tenía dificultades motoras. Sim, motoras. Pero su mamá no estaba ayudando porque el celular, siendo digital, Claro. no ejercitaba los dedos. Simplemente haces este movimiento. Essa é a função da família, padre e madre, não é de maestro. Entonces, esa función no es del maestro de música, sino de los padres de cuidar a sus propios hijos. Y hacer ese tipo de cambio. Claro. Acá tenemos dos preguntas de Aunani Ali. Un saludo. Dos consultas. ¿La metodología para trabajar con niños con discapacidades especiales es la misma? ¿Y a qué edad se recomienda empezar a hacer música con los niños? Música desde sempre. Claro, un poco lo que hemos comentado desde etapa prenatal, ¿no? Sim, temos música para bebês, Ujú. tem professores especializados em música para bebês antes de 2 anos, porque 2 anos tem muita fala, aprende a fala. Todo lo que es el tema de hablar. Sin el habla. Dentro da fase de desenvolvimento, né? Tem tipos de música para cada fase de desenvolvimento. ¿Se entiende, no? Sí, o sea, ¿Entendés? Sí. cada etapa un tipo de música. Música específica. específica, Y sí. si hablamos de metodología con niños con discapacidades especiales. Ajá. Sí, la parte de la discapacidad primero tiene que tener relatorio psicopedagógico. Exatamente. Entonces, el maestro ni debería de empezar sin tener un diagnóstico. ¿Qué áreas del niño están afectadas? ¿Cuál es el potencial? Mire bien, la educación inclusiva habla de la inclusión, preparar para la vida, pero los que le van a hacer posible la inclusión tienen que tener un diagnóstico, ¿sí?, para poder saber a dónde va a empezar a trabajar. Entonces, sí se puede trabajar, pero depende del diagnóstico. En función a ellos primero. Sí, sí, Sí. sí, sí. Ya, una vez que tienes ya el diagnóstico, o sea, por ejemplo, en qué áreas hay que trabajar, o sea, parte del maestro y bueno, todos los profesionales que están envueltos en ello, ¿cuál sería el siguiente paso? Sabendo o diagnóstico, o professor de música não sabe o diagnóstico. Tem que ser um professor especializado. Pero música primeiro permite o prazer. Sem diagnóstico ou com diagnóstico, o ninho
Le va a gustar. Le va a gustar. Entonces, da qualidade de vida para depois trabalhar o que necessita. Necessita de ritmo, vamos a trabalhar ritmo. Qual parte do cerebelo? Mas não todos os professores de música precisam saber tudo isso. Sí, porque acá si usted está hablando de niños con algún problema, aunque el profesor no sean todos especialistas, Não mesmo. pero también depende del problema, porque un niño que tiene parálisis ya se complica dependiendo del nivel, del tipo, si es síndrome de Down, si es TDAH, si es el autismo, si es una deficiencia visual. Entonces el proceso es distinto, no se puede generalizar. Desde bebés sí se puede trabajar, como ella terminó de explicar. Acá ya estamos entrando en detalles, porque al inicio estábamos hablando música en general. Acá estamos hablando de profesional de música. Hoy día la mayoría de los maestros anualmente están capacitándose. En el área de la música, ese también debería de ser el proceso de los profesores de música. Seguir capacitándose, conociendo las discapacidades, qué parte afecta, cuál es más fácil de potencializar. Entonces que se especializa un poco más y mejora la calidad de vida, lo que justamente estamos conversando. Claro, porque por ejemplo, estamos hablando de inclusión. Yo no puedo tener niños de inclusión si yo no entiendo nada de inclusión. ¿Qué voy a hacer? Claro. No es una inclusión. Ahora, si yo soy profesor de música, ya quiero enseñar música en otro contexto del inicial que estábamos hablando, me tengo que especializar en mi área. Claro. Si yo quiero dar clases a niños de síndrome de Down como profesor de música, tengo que tener nociones. Sí. Porque aunque yo no sepa leer el examen, el relatorio Técnico, por así decirlo. el técnico, pero tengo que saber que el síndrome de Down que este niño tiene es leve, moderado, severo. Sí. No es para poner techo, pero para yo saber cómo puedo ir exigiendo. Y poder llegar finalmente. Claro, Sí. el Todo esto objetivo para llegar al alumno sí, y que haya un cambio. y que haya un cambio, y esos cambios siempre se ven, como ella estaba hablando desde al inicio, que va a generar alegría. Como algunas personas, en mi país por ejemplo, había un instrumento musical que el mejor era un ciego, Detalles. ¿no? Lázaro Vino. Sí. Entonces, o sea, ningún tipo de discapacidad y ese impedimento, ¿no? Incluso Claro. los que pueden tocar con los pies. Entonces, Sí. Sí. Yo, por ejemplo, yo no puedo ni tocar la guitarra con las manos. E temos que entender que músico não é maestro. Siempre esa diferencia. Professor, às vezes, não é músico. Que dá musicalização, musicoterapeuta, não precisa ser propriamente músico. Músico não tem nem paciência para ensinança. Claro. O sea, sí, pues, o sea, hay que diferenciar entre ser un maestro De música. de música ya. que un músico como tal, o sea, profesional, todo el tema específico que de por sí ya es bastante, ¿no? Y resaltar un poco lo que es el tema de la impaciencia. Bueno, entonces estamos entrando ya a la parte final, algo para ir concluyendo, alguna reflexión que quisieran dar sobre lo que hemos estado conversando. Siga aprendendo sempre, ouvindo, procurando, reciclando. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Não posso dar mais nada.
Si no tengo, no. Yo solo puedo dar, si yo soy maestro, sigue aprendiendo, sigue reciclando. Yo solo puedo dar a mis niños lo que yo tengo. Lo que yo no tengo, no puedo dar. Chele, ¿usted una recomendación? Sí. La recomendación es... Una reflexión. Mejor una reflexión. Una reflexión primero es aprendizaje continua para nosotros como maestros. Yo soy maestra. Un aprendizaje continuo. Y justo es lo que la red educativa está haciendo, está proporcionando a los maestros ese aprendizaje continuo para poder apoyar, porque el enfoque para nosotros maestros son los niños, que los niños aprendan. Y segundo, es que las autoridades empiecen a mirar ese lado, en ese caso específico el Ministerio de Educación, que la música es indispensable. Sí. Ya antes de ir cerrando, bueno, muchos se preguntarán qué hace un órgano acá. Justamente vamos a ver una parte musical, no sé si nos puede apoyar. La parte más que nada práctica, ¿no? Para poder... Personalmente lo de los compases me dejó medio lejos. Voy a cantar una música brasileña que los chicos gostam muito. ¿Cómo se llama la música? A banda. ¿La banda? A banda, isso. La banda. La banda. La tuba do Serafim. A tuba do Serafim. Todo domingo havia banda no coreto do jardim. E bem de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim. E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Bom, 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 miau. Brum, bom, bom, miau. Bum, bum, bom, miau. Brum, bum, bom. Un aplauso. ¿De qué tal? Disculpen el inglés, no sé mucho portugués. No, ¿de qué trata un poco la letra? Para saber. Tuba. A tuba é aquele instrumento de sopro, bem grande. E na tuba o gato entrou lá dentro. Ah, no, un poco perdido. Então, bom, 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 miau. Bom, 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 miau. Una música que me perdió bastante. Otra música que se ha compartiendo yo para ir cerrando acá el director y nos está dando tiempo. Una música adicional, no sé. Na música nacional? Nacional no Não, coração. uma música adicional. Adicional, vamos lá. Essa música também é brasileira e ela é uma música que põe uma reflexão para trabalhar junto. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Como poderei viver sem a tua companhia? Não puedo viver sem. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. Sé que es un poquito complicado a veces en la mañana, un día martes, pero la verdad esperamos que nos puedan acompañar también en otra ocasión. La verdad, de parte de la Asociación Red Educativa, quiero darles muchas gracias y también agradecer a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, cualquier tipo de novedad lo vamos a estar comunicando también en nuestras redes sociales. Y no se olviden que este sábado 21 de septiembre estamos en nuestra segunda jornada internacional de Educación y Psicología 2019. Entonces los esperamos y cualquier tipo de información nos puede dejar información al inbox. Los esperamos pronto. Gracias.